días. Buenos días, iglesia. Qué bueno estar acá con ustedes. ¿A quién después de ver esas corridas le dan como ganas de ir a correr? ¿Sí? ¿Algunos sí? Sí, a mí también. Que dan ganas, dije, no, como que voy a ir, pero ya. Ahí estamos. Miren, bueno, ahorita les enseñamos esas. Miren, como les digo, bienvenidos. Un saludo a todos los que nos acompañan en línea. Este fin de semana realmente ha sido un regalo del cielo para los hombres de nuestra congregación. Estamos tan gozosos de lo que el Señor está haciendo. Miren, no tienen idea lo bello que es que tú te levantas y das un paso afuera de la cabaña y está el montón de venaditos todos sentados allí esperando para que tú los saludes, caminando entre los arbolitos, algo paradisiaco. El lago Combi, que es considerado el lago con el agua más limpia de todo el mundo, y esto está literalmente como a 5 minutos caminando. Los jóvenes, voy a decir los jóvenes porque oigan lo que hicieron, como a las 10 de la noche el día jueves que llegamos, se les ocurrió: le vamos a ir a dar la vuelta a todo el lago de noche. Salió el espíritu de aventura, así que se fueron a caminar, regresaron bien cansados, pero muy contentos. Es un lugar paradisiaco, muy, muy bello. Y es el lugar donde tenemos como iglesia, yendo ya de bastantes años. Ahí van a ver que vienen unos esposos o hijos o hermanos muy contentos, muy bendecidos. Tuvimos un tiempo de conexión muy, muy especial. Aquí, como podrán ver, estamos desayunando. Donde hay comida, ahí están los hombres, ¿verdad? Mírenlos. Y luego también los que se quedaron en casa tuvieron un tiempo muy especial. También se juntaron en un restaurante acá local. Así que, como pueden ver, fue un fin de semana muy, muy alegre. No sé si identifican ahí ustedes a su familiar, pero miren, fue un tiempo realmente muy bello. Algo que vimos durante este tiempo era, y lo estuvimos hablando varios de los que fuimos, que vimos cómo teníamos todos un deseo de poder servirnos los unos a los otros. Algunos estaban cocinando, otros estaban arreglando la cabaña, otros tuvimos la oportunidad de andar ayudándonos unos a los otros. Fue un tiempo de veras muy, muy especial. Así que para el año que viene les animo a todos los que no pudieron ir este año que vayan. Y yo sé que hay una pregunta de: oye, ¿cuándo van a ir las mujeres? Tengamos paciencia, estamos esperando que el ministerio de mujeres de toda la iglesia nos incluya y nos organice eso. Así que estemos confiados que cuando el Señor en su tiempo, todo es perfecto, ¿verdad? Amén. Pues y un saludo a los muchachos, porque me acaban de mandar un mensaje diciendo que en el carro tienen ahorita puesto el servicio. Ya vienen manejando, vienen 3 vehículos. Así que le pedimos a Dios nuestro Señor que los guarde, a sus vehículos, a ellos, y que continúe ese tiempo especial. Así que un saludo ahí a todos los que vienen ya en camino. Pronto regresarán. Yo les cuento, yo llegué aquí como a las 3 de la mañana para poder estar acá con ustedes. Pero si alguien me ve que me ando durmiendo, me avisan, me dan un codazo. Sí. Pues como les digo, y pues los que se quedaron acá en casa tuvieron un tiempo muy, muy especial. Así que, hombre, te animo a que te unas al grupo de hombres, porque algo muy bello está haciendo el Señor acá en nuestra iglesia. Amén. Y hoy quisiera yo que iniciemos con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que no vas a poder llegar a la meta? Que el camino es demasiado largo y pesado, y que necesitas que alguien te tome de la mano para seguir. ¿Quién alguna vez se ha sentido así? Vemos bastantes. Fíjense que les cuento una historia muy real. Esta foto se volvió muy, muy famosa. Bueno, no esta, la que les voy a enseñar un momentito, porque Laura Masur y Jessica Robertson, ellas no se conocían, y ellas iban corriendo una maratón. Pues se inscribieron en la maratón, y en el kilómetro o en la milla número 14, Laura se dio cuenta que ya no había nadie, como que ella iba ya muy solita, y ella dice que iba nerviosa, pensando que iba a quedar en último lugar. Ella había corrido ya 12 maratones, o sea, esta no es la primera vez que ella corre, y ella estaba preocupada de que a ver a qué horas aparecía el bucecito
que va recogiendo a todos los que ya la carrera ya se acabó y los pasan levantando, ¿verdad? Para que ya no corran. Y ella dice, pues yo venía pues muy preocupada que ya me iban a recoger. Pues no miraba a nadie. De repente en una vuelta, cuando ella mira para atrás, aquí va ella corriendo, miren. Y de repente cuando ella mira para atrás, ve que viene Jessica. Jessica es su primera maratón. Y Jessica viene diciendo igual, no, yo creo que yo ya no llego. Pero fíjense que esto se dio que Laura esperó a Jessica un poquito y entonces comenzaron a correr, aunque despacito, iban platicando, ¿verdad? Y se dijeron una a la otra, si tú te quedas conmigo, yo me quedo contigo. Paso a paso, no importa cómo, llegamos a la meta. Así que kilómetro tras kilómetro se animaban mutuamente y dice que cuando llegaron ya casi hasta el final, una le dice a la otra, ¿sabes qué? Estas cuadras que nos quedan le damos duro. Y algo muy interesante es que se tomaron de la mano para poder entrar juntas a la meta. 7 horas en correr y dijeron, lo logramos, ya la hicimos. Así que llegaron hasta el final. Y lo más especial, como les digo, es que ellas dijeron, yo me quedo contigo. Y esta es la foto que les digo, que se volvió viral y muy, muy famosa, porque se tomaron de la mano y dijeron, tú entras porque yo voy a entrar y yo no te suelto. La cosa es que una historia muy, muy bella de la bendición que puede ser que tú tengas ahí a alguien junto a ti para correr. Y fíjense, es que todos nosotros necesitamos a alguien cuya mano podamos tomar para ayudarnos a correr nuestra carrera. Y esto es lo que nosotros vemos en la segunda carta de Timoteo, que la cual comenzamos a estudiar la semana pasada. En esta carta vamos a estar durante bastantes semanas. Es una de las cartas más íntimas que escribió el apóstol Pablo. Y antes de que nos metamos un poquito a la escritura, yo quiero que hablemos acerca de cómo era la vida cristiana en esos tiempos, para que entendamos por qué es que Pablo le está escribiendo estas cosas a Timoteo. Timoteo, él no era famoso, no era un apóstol, tampoco era un predicador experimentado. Él era un joven. En Hechos 2 leemos que su mamá Eunice era judía creyente y su papá era griego. Y de acuerdo a 2 Timoteo 3:15 dice que Timoteo conocía las escrituras desde muy chiquito, pero él creció en 2 mundos. Dice la palabra que él creció en la fe, pero también en un lugar donde habían muchas otras creencias. Él creció entre la fe de su familia y la cultura grecorromana incrédula. Y Pablo lo dejó pastoreando ahí en esa área. Eso lo pueden leer ustedes en 1 Timoteo 1:3. Esta era una ciudad cosmopolita, este no era un pueblecito, y era difícil realmente en esos tiempos poder ser un predicador. En esa ciudad lo que reinaba era el gran templo a la diosa Artemisa, con muchísimos cultos paganos, y a ellos eran a los que Timoteo les predicaba. Y predicar a un Mesías crucificado allí era ofensivo. La cruz no era un adorno. Ya vieron cómo nosotros ahorita acá tenemos una cruz. En nuestras casas a veces tenemos cruces en las paredes. Hay personas que tienen una crucecita, ¿verdad? Y tienen una cruz y la llevamos con alegría, la tenemos. Pero en esos tiempos el estar asociado con una cruz era estar asociado con un criminal. Imagínense, la gente te podía considerar loco, podía decir, oye, pero tú ¿cómo puedes seguir las enseñanzas de alguien que fue crucificado? Alguien fue maldecido en un madero, despreciado, marginado, saber ni qué cosas hizo para que lo hayan crucificado, ¿verdad? Y además Timoteo era joven. Dice Pablo que él le dice en Timoteo 4:12, le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Él era muy jovencito y él anda hablándole a las personas que tal vez tienen muchas experiencias. Entonces para él era
bastante confrontativo, bastante difícil. Había un reto grande. Y Pablo le dice: no dejes que nadie menosprecie tu juventud. No importa qué tan joven seas, porque hay escrituras donde dice que lo menospreciaban. Y él pastoreaba una iglesia con tensiones, y en el área habían muchas falsas doctrinas. Él tenía razones para sentirse intimidado, obviamente, igual que la muchacha, ¿verdad? Porque iba corriendo su primera maratón, y ella ya iba cansada, dudando si realmente iba a llegar a la meta. Pero por el otro lado tenemos a Pablo, ¿verdad? Un corredor veterano, 12 maratones bajo su cinturón. Pero Pablo ahora está preso en Roma, encadenado, esperando su ejecución. Y desde ahí, desde esa prisión, desde esa celda húmeda, tal vez con hambre, con frío, él escribe su última carta, no a multitudes, no a todo un pueblo, sino a su hijo espiritual, que conoce y él sabe que está teniendo luchas en el ministerio, que está teniendo dificultades en su vida cristiana. ¿Creen que nos sentimos muchas veces nosotros como Timoteo? ¿Verdad? Y Timoteo, Pablo le dice: Timoteo, yo también sufro, yo he corrido, pero toma mi mano, no te avergüences, corre con valentía y sé fiel hasta el fin. Ese es más o menos el resumen de las palabras de Pablo. Y por eso es que esta serie se llama Fiel hasta el fin. Y no es un eslogan, sino que es un llamado. Así como Laura y Jessica se tomaron de la mano para llegar a la meta, igualmente en esta carta vemos como Pablo toma la mano de Timoteo, pero también la de nosotros, para enseñarnos a correr con valentía y ser fieles en la carrera que Dios nos ha dado. Y hoy vamos a estar estudiando 2 Timoteo, el capítulo 1, del versículo 8 al 14, para aprender cómo en medio de este contexto difícil de la vida de Timoteo, Pablo lo anima a levantarse y a correr con valor. Y también quiero que respondamos esta pregunta: ¿cómo pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe? Y vamos a iniciar leyendo el versículo 2 Timoteo 1:8, y dice: así que no te avergüences del testimonio acerca de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Volviendo a lo que acabamos de hablar, en Efeso y en todas esas ciudades, asociarse con una persona que había sido crucificada era un escándalo. Y miren cómo lo explica Pablo en 1 Corintios. Él dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente eso es un tropezadero, y para los gentiles es locura. ¿Cómo tú en tu cabeza correcta vas a seguir a una persona que murió crucificado? Y Pablo por eso le dice a Timoteo: no te avergüences, que no te dé vergüenza de ser asociado con Jesús. Muchas personas ahí donde tú vives te van a ver y van a decir: Timoteos, ¿verdad? Saber ni quién le hicieron, por qué está asociándose con una persona crucificada. Pero Pablo lo anima y le dice: participa conmigo en esta fe. Tú vas corriendo, yo voy corriendo, yo he corrido mucho. Tómame de la mano y vamos a entrar a esta meta juntos. ¿Sí? Y o sea, es como decir que Timoteo le dice a Timoteo: no retrocedas ni te escondas. Habla de Jesús con valentía, aunque cueste. No estás solo, Dios te sostiene. Y miren, mis hermanos y mis hermanas, si somos sinceros, creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado con situaciones donde hemos sido tentados a callarnos. Hemos sentido tal vez vergüenza, así como se lo dice tan directamente Pablo a Timoteo. Y decimos: yo no me atrevo a hablar aquí de Jesús. Yo no me atrevo. Pero fíjense que algo que nos consuela para los que nos ha pasado eso es que la tentación a callar en oportunidades a que no nos atrevemos a hablar de Jesús, eso no nos descalifica. Es algo que también le estaba pasando a Timoteo. Timoteo, como les digo, era un pastor y él estaba batallando con eso en esos tiempos. Dios lo sabía, y por eso es que Pablo le dice:
tómame de la mano, participa conmigo. Juntos podemos correr esta carrera. Yo ya corrí por mucho tiempo, yo te voy a enseñar. Y Pablo, yo creo que tal vez muchos de ustedes han sabido, él no estuvo preso solo una vez, él había estado preso un montón de veces, porque él a todos lados donde iba recibía esa oposición del evangelio. Y él decía, yo fui llamado a hablarle a todas las personas de Jesús. Así que en los siguientes minutos que nos quedan juntos, yo quisiera que veamos 3 claves para correr con valentía esta carrera de la fe, la cual el Señor nos ha llamado a correr. Y la primera es no depender de tu valor propio, sino del poder de Dios. Y así como Jessica en su primer maratón vio que ahí iba Laura, ¿verdad? Pablo desde su celda, desde esa cárcel, le dice a Timoteo, yo estoy contigo y sobre todo Dios está contigo. Pablo estaba tomando el ejemplo de David, porque miren lo que dice David en Salmo, dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Es interesante que David utilice la palabra vergüenza también. Cuando él dice, yo voy a hablar de todo lo que el Señor ha hecho delante de los reyes y no me va a dar vergüenza. Pablo dice, si a David le pasaba, a mí me afecta un poco. Me imagino cómo le estará yendo a Timoteo. Y ese es el espíritu o la motivación en Pablo. Él quiere despertar en Timoteo y en nosotros. Que no dejemos, no permitamos que la presión, que la vergüenza, la cultura, el miedo, el qué dirán, el rechazo a que te digan, aleluya, estás mero loco, ¿no? O todo por lo que dices o lo que haces, sea que ya sea por medio de burlas, persecución y a veces incluso sufrimiento por hablar de Jesús. Y Pablo le dice, vive con un compromiso firme en Dios nuestro Señor. Entonces, la primera clave para correr con valentía es no depender de valor propio, de nuestra propia valentía. Debemos aferrarnos del poder de Dios, que Él está con nosotros, no importa a dónde Él nos mande. Y como yo siempre he creído que yo no vivo en un mundo de casualidades ni de coincidencias. Yo sé que el Señor está al 100% del control de mi vida. Y con las personas con las que yo ando es un propósito de que yo esté ahí. ¿Sí? Con las personas que yo tengo la oportunidad de hablar, de convivir, ya sea en el parque, ahorita en el retiro, en la tienda, donde sea, siempre tenemos la oportunidad de poder compartir a Jesús. Amén. Entonces, la segunda clave para correr con valentía es recordar que Dios te escogió antes del tiempo y Jesús venció a la muerte. Pablo no solo le dice a Timoteo, no te avergüences. Él le da fundamentos donde agarrar fuerza, donde volverse valiente. Y el primero es recordar de que Dios nos salvó desde el principio del tiempo. Vamos a seguir viendo cómo se lo dice en el siguiente versículo, donde le dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Desde entonces, desde antes que existiera cualquier cosa, el Señor ya nos había extendido esa gracia. El Señor ya nos estaba diciendo, yo te voy a salvar. En otras palabras, antes de que existiera el tiempo, ya existía la gracia. Antes del tiempo estaba ya Jesús o Cristo. Y el plan de Dios desde antes del principio del tiempo era salvarnos. Dios tenía un compromiso eterno contigo y conmigo desde ese entonces. Y esto, mis hermanos y hermanas, nos da la seguridad cuando sentimos miedo a hablar de nuestra fe, sabiendo que Dios ya nos había planeado salvar desde el principio del tiempo. Y así que miren, Pablo continúa diciéndole a Timoteo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor.
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que cuando Timoteo se sentía débil, él podía decir: yo estoy oyendo las palabras que me está diciendo Pablo. Dios ya me escogió y me llamó antes de que yo naciera. Él está a mi lado. Él me llamó a ser testigo de Él. Y tú también puedes recordar eso. El Señor ya te escogió, el Señor ya te salvó. El autor de Hebreos dice que el mismo Jesús pensaba en ti antes de que existiera el tiempo, y hoy sigue intercediendo ante Dios el Padre por ti. Mira lo que dice en Hebreos: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí nos está diciendo que Jesús intercede por nosotros. Hay un pastor escocés que se llama Robert Murray, y él decía: si pudiera oír a Cristo orar por mí en el cuarto de lado, no temería a 1,000,000 de enemigos. Él está orando por mí. Y esto nos puede dar confianza en momentos en que sientes la tentación de caer en Jesús. Y pues debemos de recordar que Él decidió salvarnos antes del principio del tiempo. El segundo punto que Pablo le dice a Timoteo es que él puede encontrar apoyo en que Jesús destruyó la muerte. Lo acabamos de leer. Miren cómo dice acá, lo vamos a leer: y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó a la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. El Evangelio no es volvernos más religiosos. Yo creo que a veces hay un concepto erróneo de eso, sino recordar de que Jesús destruyó la muerte y nos trajo vida, que hay ahora una promesa de la vida eterna. Hay una promesa de que Él es nuestro Dios, que Él está ahí para guardarnos, para guiarnos. Y la palabra destruyó es catargeo, que significa dejar sin poder. Jesús le quitó el poder a la muerte. No es que la muerte ya no exista, pero por Jesús le quitó la amenaza de que ahí se acababa la vida. La muerte no es el final de la vida. Jesús rompió el poder que tenía de condenación al dar su vida por nosotros. Y comprender este fundamento es muy fuerte y te da combustible, te enciende para poder ser valiente en esos momentos, cuando a veces uno tiene esos encuentros donde posiblemente nos sentimos muy retados a hablar de Él. Porque si Jesús destruyó la muerte, ¿qué es lo peor que este mundo nos puede hacer? ¿Verdad? La muerte ya no es lo último. Lo último ahora es la vida, y la vida eterna en el Señor. Y Jesús no trajo religión, ni un montón de tareas, ni de deberes. Lo que Jesús dio: vida e inmortalidad a la luz por medio del Evangelio. ¿Qué nos dice Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor. Yo a veces platico con personas y tienen una lista pero gigantesca de un montón de cosas que andan tratando de hacer. Y digo yo, pues Jesús dijo que hay dos: ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y ama a tu prójimo. Y si guardas esas dos, estás guardando todo lo que Jesús dijo. Y suena sencillo, pero eso quiere decir que cuando nos hablemos con respeto, nos hablemos con amor, que nos sirvamos los unos a los otros, que nos guardemos, y comienzas a ver que todo está enfocado en cómo podemos tú y yo, o ustedes, entre todos nosotros, tener una mejor vida juntos. Amén. Amén. Bueno, entonces el Antiguo Testamento apuntaba a lo que Dios iba a hacer, pero Jesús lo cumplió y lo reveló con poder en su vida, en su muerte y su resurrección. Y Pablo le dice a Timoteo, continuando la carta: y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello.
Imagínense, él está diciendo, yo no me avergüenzo de todo lo que me pueda pasar por Jesús. Y luego dice, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Y aquí encontramos la segunda clave para correr esta vida con valor. Debemos de recordar que el Señor ya nos salvó desde el principio del tiempo y que Jesús destruyó a la muerte. La tercera clave para correr con valentía es: recuerda que el Espíritu Santo depositó un tesoro en ti. Pablo no solo le recuerda a Timoteo la gracia eterna de Dios y la victoria de Jesús sobre la muerte, también le recuerda que el Espíritu Santo que vive en él puso un tesoro que uno debe de guardar. Miren cómo se lo dice: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Si vemos acá por las palabras de Pablo, hay una sana doctrina y hay una doctrina falsa, una que no está muy sana. Y nosotros necesitamos verdades que nos sostengan y nos den fuerza al amor del Señor y a nuestra fe. Yo no sé cuántos de ustedes me han oído decir, cuando alguien les diga algo, pregunten, ¿y eso dónde dice en la Biblia? Muchas personas tratan de, no quiero decirlo con falta de respeto, pero como agregarle un montón de cosas y complicaciones a la vida con Jesús. Es muy bueno preguntar, pero eso ¿dónde lo dice la Biblia? ¿Sí? Y veamos qué realmente dice la Biblia. Les apuesto, muchas veces hay mucha gente que no sabe cómo es. No, pues yo lo escuché y a mí me lo medio dijeron. Y yo siento que si es algo que va a regir tu vida, debes de saber dónde dice la Biblia para poder ir a decirle a otro. ¿Me entienden? Entonces, la enseñanza sana de la fe y el amor van juntas y deben vivirse reflejando el amor de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo acá. A ver, voy a ver dónde voy. Yo creo que voy atrasado. ¿No, verdad? Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Y luego dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Miren todo lo que Pablo le está diciendo acá a Timoteo, de personas que en un tiempo ya no van a querer escuchar las cosas buenas que Dios nos quiere enseñar, la sana doctrina. Van a querer ir a escuchar algo que sí les conviene. ¿Me entienden? Cuando un hombre, lo voy a dar un ejemplo, cuando un hombre está teniendo tal vez un conflicto en casa, debe de ir a pedirle consejo a una persona que realmente en su corazón no lo quiera ver divorciado. ¿Me entienden? Porque si no, lo primero que le va a decir es: eso se arregla bien fácil. Y eso obviamente no es el primer consejo que ninguna persona debe de recibir. Pero en este caso Pablo está diciendo: hay personas que van a ir a querer escuchar rapidito cosas que les convienen, porque a veces amar al prójimo es difícil, ¿sí o no? A veces es difícil, pero un montón de inventos, ¿verdad? A veces te hacen más fácil. Y ahí pues puedes amar a estos, pero no a aquellos. A aquellos sí, no, pero a aquellos no. Y ya cuando comienzas a separar eso, pues ya está la cosa un poquito bastante diferente. Dice algunos, pues yo lo que considero es que muchas veces es personas que se comienzan a avergonzar de la verdad de Dios. Y ahí es cuando comienzan a ver, como dice acá en la palabra, mitos, ¿verdad? Y la gente quiere estar escuchando diferentes cosas o comparten algo para que otros se unan. Pero Pablo vuelve al punto: no te avergüences, no te intimides, guarda lo que has recibido. Y en 2 Timoteo, en el versículo 14, le dice: con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Le vuelve a decir: tienes que cuidar esa buena enseñanza.
Esa buena enseñanza es el evangelio, la buena noticia de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Y luego le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Cuántos versículos leímos ahorita que Él le dice: guarda la sana doctrina, ten cuidado, que no se te olvide lo que has aprendido? Ya lo aprendiste muy bien, que no venga otro a quererte sangolotear, ¿verdad? Y sacarte lo que ya tienes. Y por eso es tan importante preguntar, como les dije: ¿y eso dónde lo dice la Biblia? ¿Verdad? Y poder estudiar juntos la palabra de Dios, así como lo hacemos acá los jueves, en el grupo de mujeres, el grupo de hombres, y pues tal vez en muchos otros lugares. Pablo le dice a Timoteo: tienes que guardar lo que has aprendido. En el versículo 14, cuando le dice: cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Y luego en el versículo 12, ¿qué le dice? Sé en quién he confiado y estoy seguro de que Él guardará hasta aquel día lo que yo le he confiado. Pablo le había confiado a Dios su salvación, su vida, su fe, su ministerio. Y si se dan cuenta, aquí hay una parte que Dios guarda y hay una parte que nosotros guardamos. Pablo le dice: guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en ti. Para Pablo, guardar el evangelio, aún estando en la prisión, aún estando en dificultades y en ese maltrato, era algo precioso para él, algo de gran precio. Y él decía: lo que a mí me está pasando aquí es chiquito comparado con lo que el Señor tiene preparado para mí. Dios lo salvó, ¿verdad? Y luego dice: Jesús destruyó la muerte y el Espíritu Santo depositó un tesoro en ti. Esas son las tres claves para poder nosotros continuar corriendo esta carrera. No nos olvidemos que somos salvos. No nos olvidemos que la muerte ya no tiene el poder que tenía antes. Y seamos siempre de la conciencia de que el Espíritu Santo está en nosotros y que Él nos ha dado un tesoro en la vida en Él. Ese gozo pesa más que cualquier vergüenza, si se ponen a pensar, que cualquiera que nos quisieran poner. Y luego leemos en Filipenses que dice: sin embargo me alegraré aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, tal como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda agradable a Dios, y me alegro con todos ustedes. ¿Por qué es que Pablo está diciendo esto? Mire, dicen: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está diciendo: la recompensa eterna supera cualquier dificultad, cualquier sacrificio. Avancemos con valentía, mantengámonos fieles hasta el fin. Y Charles Spurgeon, un autor que ha compartido cosas muy bellas, él hizo una ilustración del servir a Dios o el seguir buscando a Dios en santidad en medio de las burlas, de las dificultades e incluso en los sentimientos de vergüenza. Y él decía que es comparable a cargar un balde llenísimo de agua. ¿Se pueden ustedes imaginar cuánto pesa esto? Es pesadísimo, ¿verdad? Pero cuando uno está llevando el evangelio así, de esta manera, es difícil, porque pues uno no sabe qué hacer, pesa demasiado cada paso. Ay, no, yo no sé si de veras puedo seguir hacia Dios. Pero mi hermano, cuando tú sabes que tú te puedes sumergir entre el agua, ¿se imaginarán cuánta agua uno puede tener cargando ahí? Muchísima, y no pesa. Eso dice este señor Charles Spurgeon. Él dice: sumergirse en el mar permite llevar miles de baldes de peso sobre la cabeza y no pesan. ¿Por qué? Porque estás en el elemento. Así que Él nos anima a que veamos la gracia y la santidad no como un peso que hay que cargar, sino sabidos de que Dios nos salvó desde el principio del tiempo, que el Señor ya venció a la muerte y que ahora tú tienes un regalo por medio del Espíritu Santo. Eso te hace soportar ese peso sin sentir que sea una carga.
Al contrario, se vuelven un gozo poder ir a hablarle a alguien de Jesús. ¿Cuántos de acá de ustedes recientemente o en el pasado han sentido ese gozo de ver a un alma venir a Cristo? Es algo indescriptible de poder decir: wow, Jesús llegó a esta vida. Esa vida nunca más será igual, transformada. Y es así entonces como nosotros debemos de sumergirnos en la gracia de Dios, no cargarla como un peso, sumergirnos en la santidad en la que Dios nos manda, sumergirnos en amar al prójimo de esta manera, estando ahí adentro, no llevarlo como un peso. Y le voy a pedir al grupo de oración si pueden pasar al frente, por favor, mientras concluimos el mensaje. Y miren, quiero volver a mencionar, así como Laura y Jessica se tomaron de la mano y llegaron juntas a la meta, y cruzaron la meta. Hoy también tú puedes tomar la mano de alguien, de Jesús, para que Él te ayude a correr tu carrera. Puedes tomar la mano de un hermano, de una hermana, en la fe, para que esté contigo. Él no nos va a dejar solos. El temor de la vergüenza por seguir a Jesús es real, pero al enfrentarlo con valentía recibes un gozo indescriptible aquí y en la vida eterna. Y quiero leer Hebreos para que nos recordemos de esto. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Acá dice que Dios no se avergüenza de ti. A pesar de que muchos podríamos decir: a mí hasta me da vergüenza contar todo lo que yo he hecho. Pero Dios no se avergüenza de nosotros. Y esto viene con una promesa muy grande, que también está en Hebreos, y dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es Jesús diciendo: háblale a la gente de mí, defiéndeme ante la opinión del mundo, y yo te defenderé frente a mi Padre cuando todos lleguemos a ser juzgados. Así que en esta carrera, mis hermanos, yo les animo a que tomemos la mano de Jesús, a que tomemos la mano de un hermano, de una hermana creyente, y poder correr juntos. No es fácil, muchas veces no es fácil, pero si nos apoyamos, podemos juntos experimentar ese valor que el Señor nos da. Así que en esta carrera, como les digo, tomemos la mano del Señor y correr con valentía hasta el fin de esta carrera. Amén. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das en esta bella mañana de venir acá a alabarte juntos, a glorificarte, a exaltarte. Señor, a poder levantar nuestras manos en alabanza a ti y poder sentir esa renovación de nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque cuando nosotros nos acercamos a ti, Señor, podemos sentir ese ungüento que calma nuestros dolores, nuestras aflicciones. Y hoy, Señor, venimos a orar por ese sentimiento que a veces nos ataca. Es entre vergüenza y timidez de poder decir: yo creo en Jesús, yo creo en ti, Señor. Pedimos que tú toques nuestros corazones y que nos hagas y nos permitas correr esta carrera de una manera valiente, sabiendo que tú ya nos salvaste, sabiendo, Señor, que tú venciste a la muerte y que tú has depositado en nosotros tu evangelio, tu palabra, la salvación, la vida eterna. Oramos hoy, Señor Jesús, que tú nos permitas ser valientes, ser osados de poder ir a hablarle a otros lo que tú has hecho en nosotros, cómo tú has estado caminando junto a nosotros en esta maratón. Señor, nuestra oración es poder llegar fieles hasta el fin. Sabemos que contigo lo vamos a lograr. Y venimos en esta mañana, Señor, también a poner nuestras necesidades, ya sea físicas, necesidades de salud, necesidades, Señor, de paz en nuestros hogares, sabiduría para poder tomar decisiones. Ponemos nuestras finanzas en ti, Señor, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos y familia. Ponemos en tus manos, Señor, la relación que tenemos nosotros acá entre los hermanos y hermanas en la iglesia. Sabemos, Señor, que todo el tiempo
somos retados a compartir lo que tú estás haciendo por nosotros. Y Señor, queremos tener esa habilidad de poder decir: Dios se está moviendo en mi vida de esta manera, y tener la libertad de poder compartir lo que tú estás haciendo. Danos esa facilidad, Señor, de poder conversar, de poder compartir la transformación que tú estás haciendo en nosotros, cómo tú te has mostrado para edificar nuestra fe, cómo tú, Señor Jesús, te sigues moviendo en nosotros. Te lo agradecemos porque sabemos de que en ti podemos ser valientes. Gracias, Señor. Y yo sé que algunos de nosotros nos sentimos arrepentidos porque nos ha dado vergüenza compartirte. Te pedimos perdón. Lo entendemos, le pasaba a Timoteo. Y tú pusiste a Pablo a darle palabras de ánimo para decirle: ¿sabes qué? No estás solo. Jesús está contigo. Sé valiente. Lleva y guarda lo que el Señor te ha dado. Ayúdanos a hacer de esa manera. Y si tú hoy estás acá y tú escuchas estas palabras y dices: yo no estoy familiarizado con que me dé vergüenza hablar de Jesús porque nunca he hablado de Él. Yo te animo a que le digas al Señor: Señor, permíteme en estas semanas y en este tiempo que viene, permíteme tener la oportunidad de hablar con alguien de ti. Y si tú nunca has oído de Jesús, yo te quiero decir hoy que Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, y Él es fiel y justo para redimirte, limpiarte, renovarte y darte la vida eterna. Esa es su promesa, su amor, y caminar contigo en esta carrera de la vida. Dile a Jesús: Señor, perdona mis pecados y te hago el Señor de mi vida. Señor, bendice este domingo, este resto del día. Preparamos, Señor Jesús, nuestras mentes y corazones a lo que tú tienes preparado en estos siguientes días para nosotros. Guíanos, Señor Jesús, a través de nuestra fe, para poder, Señor, alcanzar a más que puedan tener la dicha de conocerte. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada familia acá representada. Bendice su domingo. Guarda a los hermanos que vienen de camino del retiro, manejando desde lejos. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y por lo que tú continuarás haciendo. Y en tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Este miércoles tenemos miércoles de intercesión. Te invito a que vengas, te reúnas a orar con nosotros. En la salida de este lado hay una cajita y ahí puedes poner tus peticiones de oración para que nosotros como comunidad y iglesia te apoyemos en oración. El jueves estudio bíblico, sábado grupo de mujeres. Que Dios me los bendiga, y si gustas que oremos por ti, por una necesidad, una bendición, acércate acá al frente. Aquí los hermanos y las hermanas están listos para orar por ti. Que Dios me los bendiga. Nos vemos acá la semana que viene. Hasta luego.